Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarte de una batalla que comenzó antes de que pudieras nombrarla. Si no reconoces lo que se repite en tu familia, podrías entregar a tus hijos el mismo dolor que juraste no vivir. Pero escucha bien, tu pasado puede explicar tus heridas, pero no decidirá tu futuro cuando rindes tu vida a Dios. Hay hogares donde cambian los nombres, cambian las ciudades, cambian las fechas, pero la historia parece conservar el mismo argumento. Una madre que creció sintiéndose abandonada se convierte en una mujer que tiene miedo de amar. Un hombre que vio a su padre resolverlo todo con gritos promete que jamás será igual, pero años después descubre ese mismo tono saliendo de su propia boca. Una joven que observó relaciones llenas de control confunde los celos con protección. Un hijo que sufrió el silencio de su familia aprende a esconder lo que siente y cuando forma su casa levanta la misma pared que tanto lo hizo sufrir. Nadie se despierta una mañana diciendo que desea repetir una herida. Sin embargo, lo que nunca se reconoce suele encontrar una nueva manera de aparecer. Por eso este mensaje no viene a condenarte ni a acusar a tu familia. Viene a encender una luz. No se puede limpiar una habitación que nadie se atreve a abrir. No se puede transformar un patrón que todos prefieren llamar normal. No se puede construir un hogar diferente mientras se protege aquello que lo está enfermando. Y tal vez el Espíritu de Dios te trajo hasta aquí porque ha llegado el momento de mirar con valentía lo que antes mirabas con vergüenza. Durante mucho tiempo algunas personas han pensado que honrar a sus padres significa negar sus errores. Pero honrar no es mentir acerca de la historia. Puedes agradecer lo bueno y reconocer lo que hizo daño. Puedes amar a quienes te criaron y decidir que ciertos comportamientos no continuarán contigo. Puedes perdonar sin llamar correcto a lo incorrecto. Puedes recordar sin vivir encadenado al recuerdo. La verdad no destruye a una familia cuando se habla con humildad. Lo que destruye es el secreto que se convierte en costumbre y la costumbre que termina pareciendo destino. La Biblia está llena de familias reales. No presenta árboles genealógicos perfectos ni personas sin contradicciones. Abraham creyó a Dios, pero también tomó decisiones nacidas de la impaciencia. Isaac recibió una promesa, pero en su hogar aparecieron favoritismos. Jacob conoció el dolor del engaño y después vio ese mismo veneno entrar en su propia casa. Los hijos de Jacob fueron capaces de vender a su hermano y fabricar una mentira que mantuvo a su padre llorando durante años. Cuando leemos estas historias comprendemos que la fe de una generación no elimina automáticamente todas las heridas de la siguiente. Cada persona tiene que encontrarse con Dios, responder a la verdad y aprender a vivir de otra manera. Esto significa que puedes recibir una herencia de fe y todavía necesitar sanidad emocional. Puedes haber crecido escuchando la palabra y al mismo tiempo cargar miedo al rechazo. Puedes conocer himnos, oraciones y versículos, pero no saber pedir perdón. Puedes servir en la iglesia y no haber aprendido a conversar sin atacar. Puedes amar sinceramente a Dios y necesitar ayuda para entender lo que sucedió en tu infancia. Reconocerlo no hace pequeña tu fe. Al contrario, demuestra que ya no quieres usar la religión como una cortina para ocultar lo que Dios desea restaurar. Debemos hablar con claridad acerca de la herencia que recibimos. Hay características físicas y riesgos de salud que pueden transmitirse biológicamente. Hay hábitos que se aprenden por observación. Hay traumas que afectan la manera en que una persona interpreta el peligro, la cercanía y la confianza. Hay enseñanzas familiares que se repiten durante décadas. También existe una batalla espiritual, porque el mal busca aprovechar nuestras heridas, tentaciones y mentiras. Pero no todo problema es una maldición misteriosa. No toda enfermedad es consecuencia de un pecado personal y no toda dificultad significa que un demonio fue asignado a un apellido. Jesús mismo rechazó la idea de que cada sufrimiento pudiera explicarse culpando a una persona o a sus padres. Esta claridad es importante porque la verdad libera mientras que el miedo confunde. Si conviertes cada conflicto en una explicación sobrenatural, quizá ignores una conversación que necesitas tener, una responsabilidad que debes asumir o una ayuda profesional que conviene buscar. Si reduces todo a la psicología, quizá olvides que también necesitas oración, discernimiento y obediencia.
La madurez no consiste en elegir una sola explicación para todo. Consiste en llevar la vida completa delante de Dios y permitir que Él muestre qué debe ser confesado, qué debe ser aprendido, qué necesita tratamiento, qué requiere límites y qué debe ser resistido espiritualmente. Tal vez ahora mismo estás pensando en una conducta que se repite en tu familia. Quizás es el abandono. Quizás son las deudas que crecen porque nadie aprendió a administrar. Tal vez es el alcohol usado para apagar el dolor. Puede ser la dificultad para expresar afecto, la infidelidad, el resentimiento, la violencia, el silencio, la competencia entre hermanos o la costumbre de burlarse de quien muestra debilidad. Quizá en tu casa nadie decía te amo, nadie reconocía un error y nadie pedía ayuda. Lo más peligroso de un patrón familiar es que después de verlo suficientes veces dejamos de considerarlo un problema. Un niño que crece entre gritos no siempre sabe que existe otra manera de resolver un desacuerdo. Una niña que aprende que debe complacer a todos para recibir cariño puede llegar a la edad adulta creyendo que poner límites es egoísmo. Un muchacho que nunca vio a un hombre llorar puede interpretar la tristeza como vergüenza y transformarla en ira. Una hija que fue comparada constantemente puede vivir intentando demostrar que merece un lugar. Estas personas no eligieron la herida inicial, pero llegará un día en que tendrán que elegir qué harán con ella. Aquí aparece una verdad que puede cambiar tu casa. Lo que recibiste no es necesariamente lo que debes entregar. No puedes modificar el comienzo de tu historia, pero con la ayuda de Dios puedes cambiar la dirección. No elegiste todas las palabras que escuchaste, pero sí puedes decidir cuáles saldrán de tu boca. No elegiste la ausencia que padeciste, pero puedes aprender a estar presente. No escogiste las escenas que marcaron tu memoria, pero puedes buscar sanidad para no convertirlas en el guión de tus relaciones. José es una imagen poderosa de esta posibilidad. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron y permitieron que su padre creyera que estaba muerto. José atravesó esclavitud, acusaciones injustas y prisión. Tenía razones humanas para endurecerse. Cuando finalmente obtuvo autoridad, pudo usarla para vengarse. Sin embargo, el proceso de Dios produjo en él algo diferente. José no negó lo que sus hermanos hicieron. Lloró, recordó y probó el corazón de ellos. Pero tampoco permitió que la herida dictara el final. Cuando tuvo poder para destruir, eligió preservar la vida. Esa decisión no nació en un instante cómodo. Fue formada durante años en los que nadie veía a José. Dios trabajó en su carácter antes de ponerlo frente a quienes lo habían herido. Hay cambios que se anuncian en un altar y se demuestran después en una conversación difícil. Y promesas que haces entre lágrimas, pero su autenticidad se revela cuando aparece la misma provocación. Es sencillo decir que has perdonado mientras la persona está lejos. La profundidad del perdón se descubre cuando el recuerdo vuelve y tú decides no alimentar nuevamente el deseo de venganza. Perdonar no significa regresar a un lugar peligroso. No significa retirar límites necesarios ni impedir que la justicia haga su trabajo. Tampoco significa confiar de inmediato en quien no ha mostrado arrepentimiento. El perdón entrega a Dios el derecho de la venganza y libera tu corazón del veneno. La reconciliación requiere verdad, responsabilidad y, cuando sea posible, una conducta transformada. Esta diferencia puede salvar a muchas personas de volver a sufrir en nombre de una idea equivocada de espiritualidad. Quizá te enseñaron que una buena persona debe soportarlo todo en silencio, pero Jesús nunca llamó amor a la complicidad con el mal. Amar a alguien no es facilitar su destrucción. Hay ocasiones en que la decisión más amorosa es decir basta, pedir ayuda, proteger a los niños, denunciar un abuso o apartarse de una situación que pone la vida en riesgo. Si tú o alguien de tu hogar enfrenta violencia, abuso o peligro, buscar protección no es falta de fe. Dios puede obrar a través de autoridades responsables, profesionales preparados, familiares seguros y comunidades que saben acompañar. Lo digo porque romper un ciclo exige más que palabras emocionantes. Exige verdad aplicada a la realidad. Algunas cadenas se rompen cuando alguien deja de esconder una adicción y entra en tratamiento. Otras pierden fuerza cuando una pareja aprende a comunicarse con respeto. Hay patrones que comienzan a morir cuando un padre se arrodilla frente a su hijo y le dice me equivoqué. Hay heridas que dejan de gobernar cuando una persona acepta acompañamiento psicológico y pastoral. Hay hogares que cambian cuando por primera vez alguien decide contar la verdad sin adornarla.
La primera gran batalla ocurre cuando reconoces lo que recibiste. No para culpar eternamente a tus antepasados, sino para comprender el terreno. Un médico pregunta por antecedentes familiares porque conocerlos ayuda a prevenir y tratar. De manera semejante, mirar la historia emocional y espiritual puede mostrarte áreas que requieren atención. Si varias generaciones han enfrentado la misma clase de conflicto, no necesitas vivir asustado, pero sí conviene permanecer despierto. Pregúntate con serenidad qué sucedía en tu casa cuando alguien se equivocaba. Pregúntate cómo resolvían los desacuerdos, qué lugar tenía el dinero, cómo se trataba a las mujeres, qué se esperaba de los hombres, qué temas estaban prohibidos, quién cargaba con toda la responsabilidad y quién escapaba de ella. Recuerda cómo reaccionaban ante el dolor. Observa qué frases se repetían. Quizá escuchaste que nadie es digno de confianza, que todos los hombres abandonan, que las mujeres deben soportar, que pedir ayuda es de débiles, que el dinero nunca alcanza o que tu familia siempre estará condenada al fracaso. Esas frases pueden convertirse en lentes y hacerte interpretar toda la vida desde una mentira. Pero una mentira repetida por muchas generaciones no se convierte en verdad. La palabra de Dios puede renovar tu mente. Romanos enseña que la transformación ocurre por medio de esa renovación. No se trata de repetir palabras positivas mientras ignoras la realidad. Se trata de permitir que la verdad de Dios confronte las conclusiones que nacieron del dolor. Tal vez tu familia te enseñó que no valías, pero Cristo dio su vida por ti. Tal vez creciste creyendo que estabas destinado a fracasar, pero Dios te llama a caminar con sabiduría y perseverancia. Tal vez aprendiste que el conflicto siempre termina en abandono, pero el Señor puede enseñarte a hablar, escuchar y construir relaciones más sanas. Reconocer la herencia es solo el comienzo. Después aparece la elección. Dios creó al ser humano con capacidad moral para responder. No controlas cada circunstancia, pero hay decisiones que nadie puede tomar en tu lugar. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede perdonar en tu nombre. Nadie puede decidir por ti qué conversación tendrás, qué límite establecerás, qué hábito abandonarás o qué ayuda aceptarás. Otras personas pueden aconsejarte, orar contigo y sostenerte, pero llega un momento en que tu propia respuesta entra en escena. Israel salió físicamente de Egipto en una noche, pero la mentalidad de esclavitud tardó mucho más en salir de Israel. Habían cruzado el mar y sin embargo, frente a cada dificultad recordaban las ollas de Egipto, como si la esclavitud hubiera sido seguridad. Esto nos enseña que cambiar de lugar no siempre cambia el corazón. Puedes salir de una relación y mantener la misma manera de elegir. Puedes mudarte lejos de tu familia y seguir escuchando sus voces dentro de ti. Puedes comenzar un nuevo matrimonio sin haber sanado lo que destruyó el anterior. Puedes entrar a una iglesia distinta mientras conservas el orgullo que te impide recibir corrección. Por eso la elección personal debe ser específica. Decir quiero una vida diferente es un deseo. Decir cuando sienta ira voy a detenerme, respirar, orar y hablar sin insultar es una decisión que puede practicarse. Decir quiero acercarme a mis hijos es una intención. Apagar el teléfono, sentarte con ellos y escucharlos sin interrumpir es una acción. Decir algún día pediré perdón mantiene el asunto en el futuro. Mirar a la persona y reconocer claramente lo que hiciste abre una puerta hacia la restauración. Muchas personas aman la idea del cambio, pero no aman el proceso que exige. Quieren paz sin conversaciones incómodas, quieren confianza sin transparencia, quieren estabilidad económica sin disciplina, quieren un matrimonio restaurado sin renunciar al orgullo, quieren hijos sinceros, pero reaccionan con violencia cada vez que ellos dicen la verdad, quieren libertad, pero siguen alimentando en secreto aquello que los esclaviza. El cambio verdadero tiene un precio, no porque debamos comprar la gracia de Dios, sino porque obedecer implica dejar ciertas costumbres. La gracia no es permiso para permanecer igual, es el poder inmerecido de Dios que nos recibe y nos enseña a caminar de una manera nueva. Jesús recibió a personas quebrantadas, pero nunca llamó libertad a continuar bajo el dominio del pecado. A la mujer acusada le ofreció misericordia y también una nueva dirección. A Zaqueo no le pidió que fingiera que su pasado no existía. El encuentro con Cristo produjo restitución. Cuando la gracia toca el corazón,
la persona deja de defender aquello que la estaba destruyendo. Tal vez dices que elegiste cambiar, pero has descubierto que elegir no es lo mismo que perseverar. Aquí entramos en el territorio de la voluntad. La emoción puede llevarte al altar, pero la voluntad te ayuda a obedecer cuando la emoción desaparece. La emoción promete en una noche. La voluntad vuelve a decidir a la mañana siguiente. La emoción llora al escuchar una verdad. La voluntad organiza la vida para vivir de acuerdo con esa verdad. ¿Cuántas veces dijiste que comenzarías a orar y lo dejaste para mañana? ¿Cuántas veces prometiste controlar tus palabras y repetiste la misma herida en la siguiente discusión? ¿Cuántas veces entendiste que debías cerrar una puerta, pero regresaste cuando apareció la soledad? ¿Cuántas veces supiste que era necesario buscar ayuda, pero el temor a lo que otros pensarían te hizo retroceder? No eres la única persona que conoce esta lucha. El apóstol Pablo describió el conflicto de querer hacer lo bueno y descubrir otra fuerza operando en sus miembros. La respuesta no fue confiar ciegamente en su propia capacidad, sino reconocer la necesidad de Cristo y aprender a caminar por el Espíritu. Rendir la voluntad a Dios no significa convertirte en una persona sin criterio, significa colocar tus deseos bajo una autoridad más sabia. Jesús lo mostró en Getsemaní. No escondió su angustia ni fingió que el sufrimiento era agradable. Expresó honestamente lo que sentía y después dijo que se hiciera la voluntad del Padre. Esa oración no fue pasividad, fue obediencia consciente en medio de una lucha real. Algunas personas creen que rendirse a Dios consiste en esperar que Él haga lo que les corresponde. Dicen: Señor, si no quieres que vuelva a esa relación, impide que esa persona me escriba. Señor, si no deseas que gaste este dinero, haz que la tarjeta no funcione. Señor, si quieres que deje este hábito, quítame todos los deseos. Pero con frecuencia Dios ya habló, ya mostró el peligro y ya puso recursos delante de ti. La pregunta no es si Él tiene poder para cerrar la puerta. La pregunta es si tú vas a obedecer cuando todavía puedes abrirla. No conviertas la soberanía de Dios en una excusa para tu falta de responsabilidad. Si sabes que una conversación siempre te arrastra al mismo lugar, establece límites. Si una aplicación alimenta una conducta destructiva, elimínala y busca rendición de cuentas. Si el acceso al dinero facilita una adicción, permite que alguien confiable te ayude a administrarlo durante el proceso. Si pierdes el control en las discusiones, aprende a detenerlas antes de herir. Y busca herramientas para regular tus emociones. Orar es indispensable, pero la oración sincera te prepara para obedecer, no para evitar la obediencia. Hay personas que llevan años pidiendo una señal acerca de algo que la palabra ya dejó claro. No necesitan una nueva profecía, necesitan actuar sobre la verdad que conocen. El problema no siempre es falta de revelación, a veces es resistencia. Hemos aprendido a llamar espera espiritual a lo que en realidad es postergación. Decimos que estamos discerniendo cuando tememos asumir el costo de la decisión. Mira, Jonás, Dios le dio una instrucción clara y él tomó un barco en la dirección contraria. La tormenta reveló lo que Jonás intentaba esconder. El pez no fue un instrumento de destrucción, sino una misericordia incómoda. Allí, en un lugar donde no podía controlar nada, Jonás oró. Sin embargo, Dios no predicó en Nínive por él. Después de ser rescatado, Jonás todavía tuvo que levantarse y caminar hacia la ciudad. El milagro no reemplazó su obediencia, le devolvió la oportunidad de obedecer. Quizá tú también has recibido oportunidades que no aprovechaste. Dios te protegió de una consecuencia y volviste al mismo comportamiento. Te permitió comenzar nuevamente y repetiste la vieja decisión. No escuches esto como una sentencia, escúchalo como una invitación urgente. Mientras puedes responder, hay esperanza. No uses la misericordia de ayer para justificar la desobediencia de hoy. Usa la misericordia como una razón para levantarte. La voluntad se fortalece con decisiones pequeñas y constantes. Una casa no cambia solamente por un gran momento emocional. Cambia cuando se construyen nuevas prácticas. Cambia cuando la verdad deja de ser un evento y se convierte en una cultura. Si en tu familia nadie pedía perdón, comienza tú. Si nadie hablaba de las emociones, aprende a nombrarlas sin convertirlas en armas. Si la administración era caótica, establece un presupuesto. Si la fe era solo una apariencia pública, crea espacios sencillos de oración en casa.
Si los niños nunca podían hablar, escucha sin humillarlos. No esperes hacerlo todo de manera perfecta. El perfeccionismo también puede ser una forma de resistencia. Como no puedes cambiarlo todo en un día, decides no empezar. Pero Dios suele trabajar con semillas. Una conversación sana no reparará de inmediato 20 años de silencio, pero puede ser el comienzo. Una semana de sobriedad no completa todo el proceso, pero tiene valor. Un límite respetado no resuelve cada relación, pero cambia la dirección. Una disculpa no borra automáticamente el daño, pero reconoce la verdad y abre una posibilidad. Si caes durante el proceso, no uses la caída para regresar completamente al lugar de donde saliste. Examina qué ocurrió, acepta responsabilidad y vuelve a levantarte. Pedro negó a Jesús después de afirmar que nunca lo haría. Su fracaso fue grave, pero no fue el final. Jesús lo restauró y también confrontó su amor. La restauración no consistió en hacer como si nada hubiera pasado. Pedro tuvo que mirar su debilidad, recibir la gracia y asumir una nueva responsabilidad. Esto es importante para quienes sienten vergüenza porque han repetido algo que detestan. El enemigo utiliza la vergüenza para decirte que ya no vale la pena luchar. Te recuerda cada recaída y trata de convertir una conducta en tu identidad. Pero la convicción del Espíritu funciona de otra manera. La convicción señala lo que debe cambiar y te conduce hacia Dios. La condenación te dice que te escondas porque no tienes remedio. Aprende a reconocer la diferencia. Si pecaste, confiésalo. Si dañaste a alguien, repara lo posible. Si necesitas tratamiento, búscalo. Si necesitas supervisión, acéptala. Pero no te declares imposible de restaurar cuando Cristo todavía te está llamando. Hasta aquí hemos hablado de la historia recibida, la elección y la voluntad. Ahora debemos mirar la dimensión espiritual. La Biblia enseña que nuestra lucha no es solamente contra personas. Existe oposición espiritual. El enemigo miente, acusa, tienta, divide y busca devorar. Pero debemos entender esta verdad sin convertirla en superstición. La batalla espiritual no elimina la responsabilidad humana. Satanás puede tentar, pero no puede obedecer por ti ni arrepentirse por ti. Puede presentar una mentira, pero tú necesitas decidir si la abrazas o la confrontas con la verdad de Dios. Una de las obras más eficaces de las tinieblas es mantener oculto lo que necesita luz. El mal prospera en el secreto. Una adicción escondida gana espacio. Un resentimiento protegido se hace más profundo. Una conversación prohibida aumenta el poder del miedo. Una doble vida se fortalece cuando la apariencia importa más que la verdad. Por eso la confesión sincera tiene tanta fuerza. Santiago enseña a confesar las faltas y orar unos por otros. No se trata de contar tu intimidad a cualquier persona, sino de abandonar el aislamiento y buscar ayuda segura y madura. Otra estrategia de las tinieblas es dividir a la familia y convencer a cada miembro de que el otro es el enemigo. El esposo mira a la esposa como adversaria. La madre compite con la hija. Los hermanos convierten cada diferencia en una guerra. Los padres proyectan sus frustraciones sobre los niños. Mientras todos luchan por ganar, el hogar completo pierde. Efesios advierte que no demos lugar al diablo y en el mismo contexto habla de abandonar la mentira, manejar la ira y usar palabras que edifiquen. Eso muestra que la guerra espiritual también se libra en decisiones cotidianas. No puedes reprender la división mientras alimentas el chisme. No puedes pedir protección para tu casa y después abrir la puerta a la humillación. No puedes orar por paz mientras usas el silencio para castigar. No puedes declarar libertad y continuar ocultando aquello que necesita ser llevado a la luz. La autoridad espiritual no se demuestra gritando más fuerte. Se demuestra sometiéndote a Dios, resistiendo el mal y caminando en verdad. Santiago lo expresa en un orden preciso. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Muchas personas quieren resistir sin someterse. Desean que el enemigo se aleje, pero conservan el orgullo, la mentira o la falta de perdón que está destruyendo sus relaciones. Someterse a Dios significa permitir que Él corrija no solo lo que otros hacen, sino también lo que tú haces. Es sencillo detectar la oscuridad en la conducta ajena. La madurez comienza cuando dices: Señor, examina mi corazón y muéstrame dónde estoy colaborando con aquello que te pido que cambies. Quizá tu batalla principal no es una conducta visible, sino una promesa interior que hiciste cuando eras niño. Tal vez dijiste: nunca necesitaré a nadie, nunca volveré a confiar.
Jamás permitiré que alguien me corrija. Cuando tenga poder, nadie me hará sentir pequeño. Esas promesas pueden parecer protección, pero con el tiempo se convierten en prisión. Lo que te ayudó a sobrevivir en una etapa puede impedirte amar en la siguiente. Imagina una niña que aprendió a cuidar de todos porque los adultos no eran responsables. Esa capacidad le permitió atravesar tiempos difíciles. Años después sigue creyendo que debe controlarlo todo. No delega, no descansa y se enfurece cuando alguien hace las cosas de manera distinta. Lo que comenzó como supervivencia se transformó en control. Dios no quiere quitarle su fortaleza. Quiere sanarla para que ya no viva como si el peligro de ayer estuviera ocurriendo cada día. Imagina un niño que descubrió que mostrar sentimientos provocaba burlas. Aprendió a endurecer el rostro y guardar silencio. Esa estrategia lo protegió durante un tiempo. Luego se casó y su esposa interpreta su silencio como indiferencia. Sus hijos no saben si pueden acercarse. Él los ama, pero no ha aprendido a expresarlo. No necesita ser condenado. Necesita reconocer que la armadura que usó en la infancia ya está hiriendo a las personas que desea proteger. La sanidad comienza cuando dejamos de decir yo soy así. Esa frase parece inocente, pero a veces cierra la puerta al crecimiento. Quizá eres así porque algo te formó, porque una experiencia te marcó o porque repetiste una reacción durante años. Pero en Cristo no estás obligado a permanecer igual. Tu personalidad no justifica el daño. Tu temperamento no tiene más autoridad que el Espíritu Santo. Puedes aprender paciencia. Puedes desarrollar dominio propio. Puedes hablar con ternura. Puedes escuchar antes de defenderte. No todos cambiarán al mismo ritmo que tú. Cuando una persona comienza a romper un patrón, el sistema familiar puede resistirse. Si dejas de participar en el chisme, algunos dirán que te crees mejor. Si estableces límites, quizá te llamen egoísta. Si comienzas a decir la verdad, quienes se beneficiaban del silencio pueden incomodarse. Si educas a tus hijos de otra manera, alguien puede sentir que estás criticando la crianza anterior. Necesitarás humildad para no convertir el cambio en superioridad y firmeza para no regresar a lo antiguo solo porque otros se molestan. Romper un ciclo no te autoriza a despreciar a quienes no pudieron romperlo. Tú ves cosas que quizá ellos nunca tuvieron oportunidad de ver. Has recibido palabras, recursos y acompañamiento que tal vez no estuvieron disponibles para generaciones anteriores. Usa la luz para sanar, no para levantar un tribunal. Puedes decir esto me hizo daño sin decir que toda la persona fue malvada. Puedes reconocer que alguien actuó desde sus propias heridas y aún así establecer límites. La compasión y la verdad pueden caminar juntas. También debes aceptar que tus hijos no necesitan una versión perfecta de ti. Necesitan una versión honesta y responsable. Si intentas parecer impecable, ellos aprenderán a esconder sus errores. Si nunca reconoces una falla, asociarán la autoridad con la negación. Pero cuando dices perdóname por hablarte de esa manera, ¿no estuvo bien? Les enseñas que el arrepentimiento es parte de una vida madura. Tu autoridad no disminuye cuando asumes responsabilidad. Se vuelve más confiable. Habla con tus hijos de acuerdo con su edad. No coloques sobre ellos detalles que no pueden procesar ni los uses como confidentes de problemas matrimoniales. Pero tampoco inventes una historia perfecta. Enséñales qué riesgos existen, cómo pedir ayuda, cuáles límites protegen su cuerpo, cómo reconocer una relación manipuladora y a quién acudir si algo los hace sentir inseguros. La prevención no nace del miedo, sino de la sabiduría. Si tú sufriste abuso, lo ocurrido no fue tu culpa. El pecado pertenece a quien decidió hacer daño. Puede que hayas cargado durante años una vergüenza que nunca te correspondió. Hoy necesitas escuchar que hablar con una persona segura no te hace desleal a tu familia. Proteger a otros no es traición. Buscar terapia no significa que no confías en Dios. El Señor no se ofende cuando utilizas recursos que promueven la verdad, la seguridad y la recuperación. Tal vez al escuchar este mensaje sientes que toda tu historia se mueve dentro de ti. Recuerdos que creías dormidos comienzan a aparecer. No tienes que resolverlos todos hoy, ni contarlos públicamente. Respira, ora. Escribe lo que estás comprendiendo. Busca una persona madura, prudente y preparada. La sanidad no debe convertirse en espectáculo. Dios trabaja también en procesos silenciosos, donde el corazón aprende a sentirse seguro.
Ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Qué estás defendiendo que en secreto sabes que debes entregar? Puede ser una relación, un hábito, una excusa, una conversación imaginaria de venganza, una forma de gastar, una manera de hablar o una identidad construida alrededor del dolor. No respondas mirando a otra persona. Este mensaje pierde su poder si lo usas para diagnosticar a tu esposo, a tu madre o a tu pastor. Deja que la luz llegue primero a ti. Quizá dices que quieres un hogar diferente, pero cada vez que alguien te contradice, repites el mismo grito que escuchaste en tu infancia. Quizá deseas que tus hijos se acerquen, pero los corriges ridiculizándolos. Quizá pides a Dios un matrimonio restaurado, pero conservas conversaciones secretas que destruyen la confianza. Quizá quieres salir de las deudas, pero utilizas las compras para anestesiar la tristeza. Quizá declaras que perdonaste, pero cuentas la ofensa a toda persona que encuentras porque necesitan mantener vivo el juicio. No te escondas detrás de una frase espiritual. Dile a Dios la verdad. Señor, todavía estoy enojado. Señor, tengo miedo. Señor, no quiero soltarlo. Señor, sé lo que debo hacer, pero una parte de mí se resiste. Dios ya conoce esa realidad. La confesión o la entrega de información nueva te saca a ti de la mentira. En Getsemaní Jesús no presentó una emoción falsa, la rindió. Tú también puedes llevar a Dios lo que realmente existe en tu corazón. La voluntad rendida no dice que todo será fácil. Dice que la obediencia tendrá la última palabra. Puedes sentir miedo y dar el paso correcto. Puedes sentir deseo de responder con violencia y guardar silencio hasta recuperar el dominio propio. Puedes extrañar una relación dañina y mantener el límite. Puedes sentir vergüenza y aún así pedir ayuda. Puedes estar cansado y cumplir la pequeña práctica que sostiene tu recuperación. La libertad no siempre se siente como una explosión. A veces se parece a una decisión fiel repetida durante muchos días. No menosprecies esos días. Cada vez que eliges una respuesta diferente, estás enseñando algo nuevo a tu mente y a tu familia. Cada vez que dices la verdad donde antes mentías, la oscuridad pierde espacio. Cada vez que pides perdón sin justificarte, una puerta antigua comienza a cerrarse. Cada vez que escuchas a tu hijo sin repetir la humillación que tú viviste, estás escribiendo otra historia. Quizá nadie te aplauda, pero el cielo ve la obediencia escondida. David quiso edificar una casa para Dios, pero el Señor le dijo que esa tarea correspondería a su hijo. David hizo preparativos para una obra que no terminaría con sus propias manos. Esto nos recuerda que parte de nuestra obediencia puede consistir en preparar un terreno para la siguiente generación. Tal vez no verás todos los resultados que deseas. Quizá algunas heridas necesitarán años. Pero puedes entregar a tus hijos más verdad, más herramientas, más seguridad y una fe más honesta de la que tú recibiste. No necesitas dejarles una vida sin problemas, eso es imposible. Necesitas enseñarles dónde buscar a Dios, cómo asumir responsabilidad, cómo pedir ayuda y cómo levantarse después de caer. Si intentas eliminar cada dificultad, quizá no aprendan a enfrentar ninguna. La meta no es criar personas que nunca sufran, sino personas que sepan que el sufrimiento no define su identidad y que no deben enfrentarlo solas. Hay padres que se sienten culpables porque reconocen errores después de muchos años, piensan que ya es demasiado tarde. Mientras hay vida y posibilidad de hablar, una verdad dicha con humildad puede tener valor. No puedes exigir que tus hijos sanen al ritmo que tú deseas. Quizá no confíen inmediatamente, tal vez necesiten distancia. Tu arrepentimiento no controla su respuesta, solo te hace responsable de tu parte. Persevera en una conducta nueva sin usar la disculpa como una forma de presión. Decir perdóname no significa decir perdóname si te sentiste mal. Esa frase evita la responsabilidad. Una disculpa sincera nombra la acción, reconoce el daño, no añade una explicación para culpar a la otra persona. Pregunta qué reparación es posible y acepta que la confianza puede tardar. Este tipo de humildad rompe patrones porque enseña que el amor no necesita proteger una imagen falsa. También hay hijos adultos que esperan una confesión que quizá nunca llegará.
Han pensado que no podrán sanar hasta que sus padres reconozcan todo. Sería justo recibir esa verdad, pero tu recuperación no tiene que quedar completamente en manos de quien te hirió. Con ayuda de Dios puedes lamentar lo que no recibiste, establecer límites y construir una vida diferente. El perdón puede comenzar incluso cuando la otra persona no comprende la profundidad del daño. La reconciliación quizá no sea posible, pero la libertad interior todavía lo es. Jesús encontró a un hombre que llevaba 38 años enfermo cerca del estanque. Le hizo una pregunta que parece extraña: ¿quieres ser sano? La pregunta no culpaba al hombre por su condición, revelaba que la sanidad lo llamaría a una vida distinta. Durante años su identidad y su rutina habían estado organizadas alrededor de aquel lugar. Levantarse significaba abandonar la posición conocida y aprender a caminar. Hay personas que desean alivio, pero temen la responsabilidad que llega con la libertad. Si ya no puedes culpar al pasado por cada reacción, tendrás que aprender nuevas respuestas. Si sales de la relación destructiva, tendrás que atravesar la soledad y reconstruir. Si abandonas la adicción, tendrás que sentir emociones que antes anestesiabas. Si dejas de controlar a todos, tendrás que confiar. Por eso Jesús todavía pregunta al corazón si realmente quieres ser sano. No respondas demasiado rápido. Permite que la pregunta atraviese tus defensas. ¿Quieres sanar aunque eso cambie la manera en que te relacionas? ¿Quieres ser libre aunque algunas personas ya no entiendan tu vida? ¿Quieres romper el ciclo aunque tengas que reconocer que también hiciste daño? ¿Quieres seguir a Cristo aunque Él no confirme todas tus excusas? Si tu respuesta es sí, no necesitas conocer hoy cada paso. Necesitas estar dispuesto a obedecer el siguiente. El siguiente paso puede ser llamar a un consejero, puede ser eliminar un contacto, puede ser confesar una mentira, puede ser pedir una cita médica, puede ser entregar tus finanzas a una revisión, puede ser sentarte con tu pareja y escuchar, puede ser dejar de visitar un lugar que activa tu adicción, puede ser dormir, comer y cuidar tu cuerpo después de años de abandono. Lo espiritual no está separado de estas decisiones. Tu cuerpo, tu mente, tus relaciones y tu fe forman parte de la vida que presentas a Dios. No esperes una voz espectacular si ya sabes cuál es el paso responsable. Dios puede hablar de maneras extraordinarias, pero con frecuencia guía mediante la sabiduría, la escritura, el consejo maduro y la convicción persistente. La obediencia sencilla puede parecer pequeña, pero cambia destinos. Noé construyó durante mucho tiempo antes de ver la lluvia. Cada golpe de herramienta decía que creía la palabra recibida. Su fe no fue solamente una opinión, tomó forma en una obra diaria. ¿Qué forma está tomando tu fe? Si dices que crees en la restauración, ¿cómo se ve eso en tu calendario? Si afirmas que tu familia es importante, ¿dónde aparece en tu tiempo? Si dices que deseas sanar, ¿qué ayuda has buscado? Si declaras que Dios puede cambiarte, ¿qué costumbre estás dispuesto a reemplazar? La fe viva produce movimiento. No movimiento desesperado para ganar el amor de Dios, sino respuesta agradecida porque ya ha sido alcanzado por su amor. Ahora quiero hablarle a la persona que piensa que la historia de su familia es demasiado oscura. Quizás has visto divorcios, violencia, cárcel, adicciones, abuso, abandono y secretos. Tal vez cuando escuchas sobre herencia familiar sientes miedo de formar tu propio hogar. Piensas que llevas dentro una bomba que tarde o temprano explotará. Escucha con cuidado, la conciencia no te condena a repetir. Puede prepararte para vigilar, aprender y buscar apoyo. No eres una copia inevitable de tus antepasados. Segunda de Corintios enseña que quien está en Cristo es una nueva creación. Esto no significa que todas las consecuencias emocionales desaparezcan en un instante. Significa que ha comenzado una nueva realidad. Ya no estás solo frente a tus patrones. El Espíritu Santo trabaja en ti. Tienes una comunidad, una palabra, la posibilidad de arrepentirte y la capacidad de aprender. La nueva creación no niega el proceso, le da un fundamento de esperanza. Cuando el enemigo te diga que terminarás igual que todos, responde con verdad y con acción. No basta gritar que eres diferente, vive de manera diferente. Si en tu familia nadie fue fiel, construye fidelidad con límites claros y transparencia. Si todos huyeron del conflicto, aprende a permanecer en conversaciones sanas. Si el dinero destruyó relaciones, practica generosidad y orden.
Si el orgullo impidió pedir perdón, humíllate pronto. La mejor respuesta a una mentira es una vida alineada con la verdad. Quizá otras personas profetizaron fracaso sobre ti. Te dijeron que tienes el carácter de tu padre, que acabarás solo como tu madre, que jamás podrás sostener una familia o que todos de tu casa son iguales. Esas palabras pudieron herirte, pero no son la voz final. Tampoco necesitas construir tu vida intentando demostrarles algo. Vivir para contradecir a tus críticos todavía les concede demasiado poder. Vive para agradar a Dios, amar bien y caminar en libertad. El objetivo no es sentirte superior a tu familia, el objetivo es convertirte en una puerta de sanidad. A veces quien rompe el ciclo es incomprendido porque deja de cumplir el papel que todos esperaban. La persona que siempre resolvía los problemas comienza a decir no. La que mantenía secretos decide hablar. La que aceptaba insultos establece un límite. La que nunca mostraba afecto comienza a abrazar. Estos cambios modifican el equilibrio de la familia y pueden causar tensión. Mantente humilde, busca consejo y no abandones lo correcto solo para recuperar una falsa paz. La paz bíblica no es ausencia de conversaciones difíciles, es la presencia del orden de Dios en medio de ellas. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, no quienes esconden toda tensión. Un pacificador enfrenta la verdad con amor. No aumenta el fuego, pero tampoco cubre el humo mientras la casa se quema. Hay una diferencia entre paz y evasión. Muchas familias llaman unidad a no hablar de nada, pero la verdadera unidad puede soportar la honestidad. Antes de concluir, quiero volver a la voluntad, porque allí muchas personas pierden la batalla. Puedes entender toda esta enseñanza y continuar igual. Puedes identificar cada patrón, tomar notas y sentir emoción, pero mañana la vieja reacción volverá a tocar la puerta. ¿Qué harás entonces? El momento decisivo no será mientras escuchas, será cuando aparezca la oportunidad de repetir. Cuando tu hijo cometa un error y la ira suba, recordarás que puedes corregir sin destruir. Cuando tu pareja diga algo que te incomoda, decidirás si escucharás o atacarás. Cuando llegue la noche y aparezca el impulso de buscar aquello que prometiste dejar, necesitarás acudir a la ayuda que preparaste. Cuando recibas dinero, tendrás que elegir entre el alivio inmediato y la disciplina que protege el futuro. Cuando alguien mencione a la persona que te hirió, decidirás si alimentarás otra vez la amargura. Prepara tu obediencia antes de la tentación. Jesús dijo a sus discípulos que velaran y oraran para no entrar en tentación. Velar significa permanecer despierto. Identifica tus momentos de mayor vulnerabilidad. Observa cuando estás cansado, solo, enojado o avergonzado. Aprende qué lugares, conversaciones y pensamientos suelen preceder la caída. No para vivir obsesionado, sino para actuar con sabiduría. Una persona que conoce su debilidad puede construir apoyo. No luches solo por orgullo. El aislamiento hace que la tentación parezca más poderosa. Busca a alguien que no te adule ni te humille, alguien capaz de guardar confidencialidad y decirte la verdad. La comunidad sana no controla tu vida, pero camina contigo. Moisés necesitó que otros sostuvieran sus brazos. Pablo viajó con compañeros. La iglesia primitiva compartía cargas. La autosuficiencia no es una señal de madurez espiritual. Y si la iglesia que conociste utilizó tu vulnerabilidad para avergonzarte, lamento profundamente ese daño. Una mala experiencia puede hacer difícil confiar otra vez. Tómate el tiempo necesario para buscar un entorno seguro. Examina el fruto, no solo las palabras. Un líder sano no exige secretos impropios. No reemplaza a todos los profesionales, no controla cada decisión y no utiliza el miedo para retenerte. La autoridad que viene de Cristo sirve, protege y conduce a la verdad. El Señor puede restaurar también tu imagen de la comunidad. No todos actuarán como quienes te hirieron. Hay creyentes maduros, consejeros responsables y pastores humildes. Pide discernimiento. No entregues tu confianza de inmediato, pero tampoco permitas que una traición te condene a caminar sin apoyo durante toda la vida. La prudencia levanta puertas con cerradura. El miedo levanta muros sin entrada. Hoy estás delante de una oportunidad. No puedes regresar para ser el niño que necesitaba protección, pero puedes cuidar con ternura a la persona que eres ahora. No puedes obligar a tu familia a reconocer el pasado, pero puedes dejar de negarlo. No puedes garantizar que tus hijos nunca sufrirán, pero puedes construir un hogar donde sepan hablar y pedir ayuda.
No puedes controlar cada ataque, pero puedes decidir dónde estará fundada tu casa. Jesús habló de dos constructores, ambos escucharon palabras. La diferencia fue que uno las puso en práctica. La tormenta llegó a las dos casas. La obediencia no evitó el viento, pero determinó que permaneció en pie. Hoy no está recibiendo una fórmula para impedir todas las crisis. Está siendo llamado a construir sobre una roca antes de que llegue la siguiente temporada. Quizá la tormenta ya llegó y observas grietas por todas partes. No te quedes contemplándolas con desesperación. Pide a Dios sabiduría para saber qué debe sostenerse, qué necesita reparación y qué estructura dañina debe caer. Algunas personas intentan restaurar una apariencia cuando Dios desea reconstruir el fundamento. No tengas miedo de comenzar desde la verdad. Una casa más pequeña sobre roca es mejor que un palacio sostenido por secretos. Quiero que prepares tu corazón para orar. No repitas las palabras de manera automática. Permite que cada frase se convierta en una decisión. Si puedes, busca un momento de quietud. No necesitas demostrar nada a nadie. Este es un encuentro entre tu corazón y Dios. Tal vez llorarás, tal vez no sentirás nada. La presencia de Dios no depende de una emoción particular. Acércate con sinceridad. Padre amado, hoy venimos delante de ti sin máscaras. Tú conoces nuestra historia completa. Viste lo que ocurrió antes de que pudiéramos comprenderlo. Conoces las palabras que nos formaron, los silencios que nos confundieron, las pérdidas que todavía duelen y las reacciones que aprendimos para sobrevivir. Gracias porque no nos miras con desprecio. Gracias porque tu luz no viene para destruirnos, sino para conducirnos a la libertad. Señor, danos valor para reconocer lo que se ha repetido en nuestras familias. Muéstranos los hábitos, las mentiras, los temores y las formas de relacionarnos que ya no deben continuar. Líbranos de culpar a todos sin asumir nuestra parte, pero también líbranos de cargar culpas que no nos pertenecen. Concédenos una mirada limpia, capaz de unir verdad y misericordia. Hoy perdonamos a quienes nos entregaron heridas que ellos mismos no supieron sanar. No llamamos bueno a lo malo. No negamos el daño, entregamos a tus manos el derecho de la venganza y te pedimos que limpies nuestro corazón del veneno. Danos sabiduría para establecer límites donde sean necesarios y humildad para reconocer cuando nosotros también debemos pedir perdón. Padre, renunciamos a las palabras que declararon fracaso sobre nuestra vida. Rechazamos la idea de que estamos condenados a repetir cada historia. Nuestra esperanza no está en la fuerza de una frase, sino en Jesucristo, quien venció el pecado y abrió un camino nuevo. Renueva nuestra mente para que no vivamos dirigidos por el miedo. Te entregamos nuestras elecciones. Perdónanos por las veces en que supimos lo correcto y tomamos otra dirección. Perdónanos por llamar confusión a nuestra resistencia y espera a nuestra postergación. Muéstranos el siguiente paso y danos disposición para obedecerlo. Que nuestra fe no permanezca solamente en palabras. Rendimos nuestra voluntad delante de ti. No queremos ofrecerte promesas emocionales que olvidaremos mañana. Enséñanos a decir sí en lo pequeño, cuando nadie mira, cuando la emoción disminuye y cuando la vieja costumbre vuelve a llamar. Fortalece nuestro dominio propio. Recuérdanos que podemos pedir ayuda antes de caer. En el nombre de Jesús resistimos toda obra de mentira, acusación, tentación y división. Cerramos la puerta al secreto que alimenta el mal. Trae a la luz lo que necesita ser confesado. Danos personas seguras con quienes caminar. Que la vergüenza pierda su poder y que la verdad encuentre un lugar en nuestra casa. Señor, visita los matrimonios donde hay palabras crueles, enseña un lenguaje nuevo. Donde existe desconfianza, guía hacia una transparencia paciente. Donde hay peligro o abuso, abre caminos de protección y justicia. Donde aún es posible reconstruir, produce arrepentimiento verdadero, responsabilidad y perseverancia. No permitas que usemos tu nombre para justificar el daño. Visita a los padres y a las madres. Sana sus propias infancias para que no eduquen solamente desde el miedo. Dales paciencia para escuchar, firmeza para corregir, sin humillar y humildad para reconocer errores. Ayúdalos a proteger a sus hijos sin controlarlos y a prepararlos para la vida sin sembrar terror. Visita a los hijos que crecieron cargando responsabilidades que no les correspondían. Enséñales a descansar, recibir y confiar con sabiduría. Abraza a quienes nunca escucharon una palabra de afecto. Recuérdales que su valor
No depende del rendimiento, la apariencia ni la aprobación de su familia. Te presentamos a quienes luchan contra adicciones. Dales valentía para salir del secreto, aceptar tratamiento y construir una red de apoyo. Sostén a quienes han recaído y quieren levantarse. Que no confundan gracia con permiso ni fracaso con identidad. Abre delante de ellos un camino de recuperación paciente y real. Te presentamos a quienes sufrieron abuso. Quita la culpa que nunca les perteneció. Rodéalos de protección, justicia y acompañamiento competente. Sana su relación con el cuerpo, la confianza y la voz. Que puedan contar su historia sin ser reducidos a ella. Recuérdales que lo que alguien hizo contra ellos no canceló tu amor ni su dignidad. Padre, danos discernimiento para saber cuándo necesitamos oración, cuándo necesitamos una conversación, cuándo necesitamos atención médica, cuándo necesitamos terapia, cuándo necesitamos límites y cuándo debemos simplemente perseverar. Líbranos de explicaciones fáciles que aumentan el miedo. Condúcenos por el camino de la sabiduría. Hoy decidimos que el dolor no será nuestro maestro para siempre. Tu espíritu será quien nos guíe. Lo que recibimos puede haber influido en nosotros, pero no gobernará cada decisión. Escribiremos una historia distinta, no por orgullo, sino por tu gracia operando en nuestra obediencia. Ayúdanos a dejar a la siguiente generación una herencia de verdad. Que nuestros hijos sepan que pueden hablar, que aprendan a pedir perdón y a ofrecerlo, que sepan buscar ayuda sin vergüenza. Que vean una fe vivida en casa, no solamente presentada delante de otros. Que encuentren límites seguros, afecto sincero y responsabilidad. Y cuando volvamos a fallar, recuérdanos regresar pronto. No permitas que una caída se convierta en abandono. Llévanos al arrepentimiento, a la reparación y al aprendizaje. Haznos pacientes con el proceso sin volvernos cómodos con aquello que debe cambiar. Señor Jesús, tú no tuviste miedo de entrar en historias quebrantadas. Tocaste a quienes otros evitaban, hablaste con quienes eran señalados y restauraste a quienes habían perdido la esperanza. Entra también en nuestra casa, no para sostener una apariencia, sino para transformar el fundamento. Declaramos nuestra dependencia de ti. No podemos sanar todo con nuestra fuerza. Necesitamos tu gracia, tu verdad y tu espíritu. Pero tampoco huiremos de la responsabilidad que has puesto delante de nosotros. Caminaremos contigo un paso a la vez hasta que nuevas costumbres reemplacen las antiguas y una nueva cultura nazca en nuestro hogar. Gracias, Padre, porque ninguna historia es demasiado complicada para tu sabiduría. Gracias porque todavía podemos aprender. Gracias por las conversaciones que comenzarán, por las ayudas que encontraremos, por los límites que protegerán y por las decisiones que cambiarán el futuro. Confiamos en que completarás la buena obra que comenzaste en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirme, quiero dejarte una última verdad. Romper un ciclo no es despreciar de dónde vienes. Es honrar lo recibido al permitir que Dios sane lo que quedó incompleto. No necesitas odiar a tu familia para vivir diferente. No necesitas negar tu pasado para avanzar. Necesitas mirarlo desde la presencia de Dios, aprender lo que corresponde y dejar de entregarle las llaves de tu futuro. Mañana quizá no sentirás la misma intensidad que sientes ahora. Por eso escribe el paso que vas a dar y establece cuándo lo harás. No intentes transformar 30 años en una noche. Obedece en lo que ya comprendiste. Llama a la persona adecuada, pide la cita. Inicia la conversación, coloca el límite, confiesa la verdad, cambia la práctica y si necesitas compañía no tengas vergüenza de pedirla. Puede que tú seas la persona que inaugure una nueva manera de vivir en tu familia. Tal vez tus hijos no comprenderán todo lo que tu obediencia les evitó. Eso está bien. La mayor victoria de un padre no siempre es recibir reconocimiento. A veces es ver a la siguiente generación enfrentar batallas distintas porque algunas murallas cayeron antes de que ellos llegaran. Que tu casa no herede solamente tus bienes, que herede tu humildad, que no recuerde únicamente tus logros, que recuerde cómo pedías perdón, que no aprenda solo tus palabras de fe, que vea tu forma de tratar a los demás cuando nadie te aplaude. Esa es una herencia que puede atravesar generaciones. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje.
Si estas palabras tocaron tu corazón, no las dejes en una emoción pasajera. Llévalas a la oración y conviértelas en una decisión concreta. Que Dios te dé valor para reconocer, humildad para sanar, firmeza para actuar y perseverancia para construir una historia diferente. Gracias por escuchar. Que la paz, la sabiduría y la gracia del Señor acompañen tu vida y tu familia. Hasta pronto.